Hola, ¿qué tal? Un viernes por la tarde y eso significa que tenemos nuestra cita con Fernando Lozada del Deutsche Bank para dar un repaso analítico de lo más importante de la semana que está terminando. Fernando, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, afortunadamente en la entrevista pasada, en la última, la dejamos hablando acerca de la próxima medida inminente de Argentina de nacionalizar a YPF de España. España ha sido un noticia durante toda esta semana también, por cierto, pero bueno, vamos a hablar de la medida de Argentina de expropiarse de YPF después de ya varios días del hecho. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Qué es lo que has podido ver y cuál es tu opinión? Mira, sí, como tú dices, Alberto, lo que habíamos hablado la semana pasada finalmente se materializó, ya que el gobierno decidió seguir adelante con la nacionalización de la empresa petrolera. Pero a esta altura, yo creo que tú habrás analizado hasta el infinito los detalles del anuncio. Yo creo que es más interesante tratar de entender qué es lo que podría ocurrir en el futuro después de esta decisión. Yo diría que aquí hay varios ángulos para analizar. En primer lugar, yo creo que vamos a tener por delante un periodo posiblemente bien prolongado de discusión entre Argentina y España acerca del valor de los activos expropiados. Porque seguramente tú habrás escuchado, los españoles ya han comenzado a mencionar cifras, mientras que en Argentina todavía no se lanzaron ningunos números acerca del valor de la empresa, pero ya las autoridades argentinas insinuaron, o casi más que insinuaron, que la evaluación va a tener que ser ajustada hacia abajo por muchos factores. Por ejemplo, cosas como el daño ambiental que podría haber causado la empresa, donde operaba, etcétera. Así que yo diría, la primera cosa es, no habría que sorprenderse si las negociaciones tienen que ser resueltas en algún tribunal internacional de arbitraje, lo que típicamente lleva mucho tiempo. Esto estamos hablando de años. ¿Sí? Yo diría que los miedos que alguna gente podría tener acerca de que el pago de Repsol, el pago de YPF a Repsol va a agotar las reservas internacionales de Argentina, por ahí es un poco exagerado, porque a mí me parece que esto no se va a resolver de manera inmediata. Esto va a llevar un tiempo bastante largo. Yo diría, hay un segundo tema gordo que es toda esta amenaza de represalias políticas que podría sufrir Argentina. Ah, yo creo que todo esto da para titulares de periódicos muy grandilocuentes, pero la verdad es que yo no estoy seguro de que esto vaya a tener mucha credibilidad, porque eh, en primer lugar no me parece que estas amenazas vayan a hacer cambiar al gobierno argentino de idea. Pero en segundo lugar, no hay que olvidarse que todavía quedan muchas empresas españolas operando en Argentina. Y uno debería pensar que España va a intentar circunscribirse al tema de YPF, en lugar de crear una discusión mayor para tratar de proteger a los activos españoles que todavía están Claro. en Argentina. El otro tema yo creo que no es menor, es que si bien han habido algunas voces de oposición a la medida de nacionalizar dentro de Argentina, el gobierno ha logrado, se las ha arreglado para lograr una, eh, una amplia franja de apoyo de la oposición política a la medida. Así que yo creo que esto le va a dar mucho aire políticamente hablando a la presidenta Cristina Fernández para seguir adelante con la medida. Hubo algunos casos, yo diría, muy notables. Por ejemplo, el mismo apoyo a la nacionalización del expresidente Menem, que había sido el que la había privatizado, bajo el argumento de que las cosas han cambiado y que las sustancias son diferentes y esto es lo mejor para el país. Pero aquí lo importante es que el mensaje que ha enviado Argentina es que la mayoría, no solo del pueblo, sino de la clase política está detrás de esta decisión. Correcta o no es otra historia, pero por lo menos ese es el mensaje. Y el último punto aquí es que es indudable que esto va a tener un impacto sobre el clima de negocios. Entonces la pregunta es, ¿ayuda esto? Y bueno, obviamente no, ya que genera incertidumbre acerca de la seguridad de las inversiones en Argentina. Sin embargo, eh, en el corto plazo, ¿el impacto de esto va a ser muy grande para Argentina? Yo diría que no, que va a ser menor, ya que
Argentina, no olvides que no depende del financiamiento externo en este momento, depende fundamentalmente del comercio de grano, y esto no va a estar afectado. Argentina tiene muchos problemas macroeconómicos que están derivados de otras cosas, por ejemplo, el impacto de los controles de precios que han generado tanto desequilibrio macro, pero a mí me parece que el efecto de esta nacionalización podría llegar a sentirse más sobre la inversión estratégica, inversión de largo plazo, mucho más que tener un impacto de corto plazo. Así que yo creo que mi conclusión es que esto se hizo de una manera un poco desordenada, pero si esto va a tener impacto inmediato, yo creo que va a ser un impacto menor. Ahora, dime una cosa, hablando de la inversión extranjera, que es consenso de que, vaya, de todos modos ni estaba llegando y ahora va a llegar menos. La pregunta es, ¿Argentina necesita de inversión extranjera y aparte de tecnología y etcétera extranjera para poder explotar esa cantidad tan importante de petróleo y de gas que está todavía abajo de la tierra? Entonces la pregunta es, ¿queda claro cuál va a ser el plan de Argentina? Es decir, ¿corrieron de Argentina a un extranjero y van a tener que utilizar a otro para que venga a ayudarlos? ¿O cómo se va a dar esto? Bueno, eso todavía no está claro, pero los primeros pasos del gobierno parecen indicar que va a haber un cambio de socios estratégicos, porque lo que hemos escuchado esta semana a través de la prensa es que el gobierno argentino estaría dispuesto a establecer contratos con otras empresas petroleras grandes, en particular con Petrobras. Así que yo creo que el argumento que el gobierno va a esgrimir es que la inversión que estaba haciendo Repsol era insuficiente, y bajo una nueva estructura contractual con algún socio alternativo, van a tratar de asegurarse de que este nuevo socio, sea quien sea, se comprometa a ejecutar inversión en infraestructura de mayor envergadura que la que se hacía hasta este momento. Ahora, ya para agotar el tema, porque esta entrevista es más allá de este tema, pero para agotar el tema, Fernando, es decir, entonces quedaría claro que Repsol cometió algún tipo de error, porque, es decir, sin que la pregunta es, ¿cómo se va a garantizar que la próxima empresa que venga a explotar estos yacimientos, si le resulte conveniente realizar las inversiones que Repsol decía que a ellos no les resultaba conveniente, en el sentido de que les convenía? Bueno, claramente lo que el gobierno va a tener que hacer es establecer otro tipo de relación contractual, con mayores compromisos en términos de metas de inversión para el nuevo socio estratégico. Lo que el gobierno ha dicho hasta ahora, bueno, esto no es un secreto, el gobierno lo ha dicho abiertamente, que ellos creían que el nivel de inversiones que estaba ejecutando la empresa española era insuficiente. Así que la respuesta corta a tu pregunta es sí, el gobierno esgrimió que Repsol no había hecho todo lo que debería. Ok, bueno, vamos a quedarnos con el tema medio español porque durante toda esta semana la verdad es que la prensa y yo ciertamente estuvimos distraídos con el asunto de YPF en Argentina, pero por otro lado, en España, el país como economía a nivel macro, a nivel internacional está en problemas importantes. ¿Cuál es la situación en este momento en España? Bueno, como tú dices, Alberto, el nerviosismo acerca de España ha ido en aumento en los últimos días, yo te diría en las últimas semanas. Esto coincidió, creo yo, con la admisión por parte del primer ministro Rajoy de que España no iba a cumplir con las metas fiscales a las que se había comprometido el 2 de marzo en la reunión de autoridades de la Comunidad Europea. Si bien a nivel de la Unión Europea, esta admisión de Rajoy de que se iban a volar las metas fiscales, no generó ninguna reacción, la reacción del mercado no fue la mejor. Y los spreads, por ejemplo, de la deuda española se han incrementado mucho en las últimas semanas. Como para darte una idea de magnitudes, la deuda de España en tenores de 10 años en este momento es casi 450 puntos básicos más costosa que la de Alemania. Además, los spreads de España ahora están por arriba de los de Italia, cuando la situación era inversa hasta hace un mes. Y este deterioro es una cosa muy reciente. Como te digo, hace 2 o 3 semanas Italia era más caro que España. Ahora bien, lo que yo te diría es, si bien estaba claro que las metas fiscales que se había autoimpuesto España eran ambiciosas, yo creo que reconocer en forma tan temprana
que las iban a violar, me parece que no fue un paso muy acertado por parte del gobierno español, porque la meta era de un déficit equivalente a 4,5% del PIB. Y Rajoy dijo que posiblemente van a llegar a un déficit del 6%, pero la reacción del mercado ahora es, bueno, si tan pronto ya me cambiaste tus metas, ¿por qué te tengo que creer en el 6%? ¿Por qué no va a ser 7, 8, 9 o 10? Incluso el Fondo Monetario Internacional proyecta un déficit aún más alto que el de Rajoy, de un poco más del 6%. Esto es algo así, pues, imagínate, un estudiante al que las cosas le van mal en la escuela y se compromete con la maestra a estudiar más, pero antes de que le toque el primer examen, le dice a la maestra, mire, señorita, lo siento, pero no estudié lo suficiente y me va a ir mal en este examen. Obviamente la reacción no va a ser la mejor. Claro. Bueno, y en este punto entonces, Fernando, ahora, esta es una historia que yo como periodista la he visto ya varias veces y tú como economista, mucho más joven que yo, la has visto también varias veces. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque me parece a mí que España está entrando, como entró a Grecia en su momento, en una espiral de bajada. Y la pregunta es, ¿qué tipo de señal está esperando el mercado concreta por parte de España y efectiva para que dejen de desconfiar en España y lo dejen de atacar? Ah, como ya, este es un ejemplo que yo creo que ya te di en el pasado. Cuando tú tienes una persona con sobrepeso, sabes que hay que perder peso para evitar otros problemas colaterales y no hay soluciones mágicas. Hay un periodo durante el cual uno tiene que pasar, que es un periodo muy penoso, con muchos dolores, etcétera. Nuestro escenario base es que eventualmente España va a estabilizar su economía. Pero todavía tenemos por delante un periodo que seguramente va a estar caracterizado por mucha volatilidad, conflicto social, ya que esto, como te digo, se arregla por lo menos en parte ajustando la política fiscal, racionalizando el gasto. Así que en términos de anuncios mágicos, de balas de plata, no hay ninguno. Yo creo que lo único que tenemos por delante como solución posible es que España continúe haciendo ajustes fiscales más o menos racionales y tratando de evitar de que el nivel de actividad económica colapse. Tú me dirás, bueno, todas estas medidas no incentivan el crecimiento. Sí, en el corto plazo no lo hacen, pero la realidad es que este es un costo que se sabía que había que pagar. Estas soluciones mágicas de resolver los problemas fiscales a través de crecimiento y gastándose todo, existen solamente en los papeles, pero en la realidad eso nunca se da. Pero entonces déjame te lo pregunto de esta manera. ¿Hay peligro o cuál es el peligro de que la situación se empeore aún más? Yo creo que en el corto plazo ese peligro es muy realista. Podría la volatilidad ir en aumento. También yo creo que hay un escenario que no habría que descartar, de que el Banco Central Europeo y las autoridades europeas en general tengan que intervenir y proveer a España con ayuda financiera. Eso es algo que no habría que descartar. Seguramente no en la misma magnitud en términos de porcentaje del producto como lo que ocurrió en Grecia, pero si el nerviosismo continúa, España va a necesitar asistencia. Ya, de manera rápida, menos de 2 minutos. La próxima semana se da la reunión de política monetaria de la FED, o la de mercados abiertos, donde se espera una decisión de tasas de interés. Sí, bueno, el consenso absoluto es que, por supuesto, la Reserva Federal no va a modificar la tasa de fondos federales, pero creo que lo más interesante, la atención del mercado va a estar en los pequeños detalles. Por ejemplo, lo que la Fed pudiera llegar a decir en el comunicado. En particular, si lo que la Fed denomina su tendencia central de crecimiento, por ahí se modifica ligeramente al alza, lo que corroboraría este sentimiento del mercado de que las cosas lentamente, muy lentamente, se van arreglando. Y la otra cosa importante es que después del anuncio de la Fed va a haber un par de presentaciones por parte del señor Bernanke donde seguramente vamos a tener detalles acerca de los próximos pasos de política monetaria. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, desde Nueva York. Como cada viernes por la tarde, te agradezco muchísimo tu buena disposición, tu fidelidad. Y nos vemos la próxima semana, Fernando. Muy bien, Alberto. Un placer como siempre. Adiós. Gracias.